Pasé la mitad de mi vida cuidando a mis suegros. Luego, pasé la otra mitad atendiendo a mi hijo, a su esposa y a mi nieto. Finalmente, creí que había llegado el día en que Néstor regresaría del ejército y podríamos reunirnos. Pensé que sería un momento de celebración, pero me equivoqué. Cuando regresó, no lo hizo solo. Trajo consigo a una mujer delicada y encantadora, y a su hija igualmente hermosa. En ese momento, lo entendí todo. Mientras yo me desvivía por cuidar de nuestra familia, él ya había entregado su corazón a otra mujer. Mis suegros y mi nuera intentaron convencerme de que pidiera el divorcio. Incluso mi propio hijo me agarró por el cuello de la blusa, exigiéndome que lo dejara libre. ¿Pero por qué debería hacerlo? Al final, morí esa noche, la noche en que fui expulsada de mi propia casa. Cuando abrí los ojos de nuevo, todo había cambiado. Mi suegro estaba postrado en cama, paralizado. Mi suegra apenas podía ver con sus ojos nublados. Mi hijo era solo un bebé indefenso que lloraba por atención. ¿Y esa madre y su hija? Seguían viviendo justo al lado. Los vecinos dijeron que el hombre de esa casa había muerto. Dijeron que era lógico que nuestra familia las ayudara. Me dijeron que era egoísta, que estaba siendo tacaña y mezquina. Sí, tenían razón. ¿Por qué debería seguir atrapada en interminables tareas domésticas, jugando el papel de mártir desinteresada? Esta vez, me di la vuelta y entregué mi solicitud para ser transferida a un proyecto de desarrollo en el noroeste del país. Si ellos no me querían, no importaba. Mi país sí lo haría. Capítulo 1. Néstor solo le dio un trozo de carne de cerdo a esa madre e hija. ¿Tenías que enojarte tanto? Sandra acaba de perder a su esposo. Está criando sola a su hija y apenas sobrevive cosiendo para ganarse la vida. ¿Viste lo delgada que está la niña? ¿De verdad puede ser tan cruel? Cuando Leo murió, le prometí que cuidaría de ellas. ¿Quieres que rompa mi palabra y sea un hombre desleal? La voz de Néstor resonaba en mis oídos. Me llevé la mano al pecho. Un dolor punzante me recorrió el corazón. La escena de mi vida pasada se repitió en mi mente, mi hijo y mis suegros forzándome a firmar los papeles del divorcio. Mamá, no eres digna de mi papá. Él merece algo mejor. En el amor, la que no es amada es la intrusa. Sí, nos cuidaste toda la vida, pero quienes te deben somos nosotros, no Néstor. Si estás resentida, descárgalo con nosotros. Ya arruinaste la mitad de la vida de Néstor. No puedes desperdiciar también la otra mitad. No había hecho nada malo. Y sin embargo, ellos pusieron toda la culpa sobre mis hombros. Me culparon por no ser bonita, por no tener educación, por ser calculadora y haber servido a mi suegro solo porque sabía que Néstor tenía un futuro prometedor. Al final, mi hijo me agarró del cuello, me forzó a sujetar el bolígrafo y me hizo firmar el acuerdo de divorcio con una huella dactilar. Estaba tan furiosa que todo mi cuerpo temblaba, mi corazón dolía, hasta el día de mi muerte. Nunca imaginé que el hijo al que había criado con tanto sacrificio pudiera tratarme así. Respiré hondo varias veces. Mis ojos ardían de tanto contener las lágrimas. Cuando volví a levantar la vista, miré a Néstor, quien seguía sermoneándome con palabras razonables. A pesar de que habían pasado 20 años, el tiempo no había afectado en absoluto su porte erguido, comparado con su apariencia impecable y con la elegancia de Sandra. Yo realmente era la payasa, después de trabajar toda mi vida en las tareas más sucias y pesadas. ¿Qué esperaba? Deja de mirarme así. No he hecho nada de lo que deba avergonzarme. Desvió la mirada y habló con tanta rectitud como cuando me obligó a divorciarme en mi vida anterior. No respondí, ni siquiera me molesté en recordarle que ese trozo de carne de cerdo lo había comprado yo, después de pasar una noche entera haciendo fila para darle a nuestro hijo y a mis suegros un poco de alimento nutritivo. Simplemente, di la vuelta y salí. Mis suegros me llamaron por mi nombre y me pidieron que regresara. Mi hijo también gritó, mamá, mientras corría detrás de mí. No les presté atención, ni siquiera cuando mi hijo tropezó. Se raspó la barbilla y se puso a llorar. Me detuve, corrí todo el camino. Llegué a la fábrica justo antes de que cerraran y encontré al jefe. ¿Estás segura de que quieres irte a trabajar en el desarrollo del oeste? Su mirada estaba llena de incredulidad. Le respondí con firmeza. Sí, estoy segura. El jefe frunció el ceño y preguntó, ¿Néstor sabe sobre esto? No necesita saberlo. Es mi vida y la decido yo. El jefe se sorprendió. Tu hijo tiene solo 4 o 5 años. ¿Estás dispuesta a dejarlo? Asentí. No se trata de estar dispuesta o no. Solo quiero hacer mi parte por el país. Usted siempre dice que primero está la patria y luego la familia. El noroeste del país nos necesita ahora. No puedo negarme y defraudar a quienes lucharon antes que nosotros. El jefe chasqueó la lengua. Está bien, pero debo advertirte, si te vas al noroeste, no sabes cuándo podrás volver. ¿Estás segura de que Néstor te dejará ir? Sonreí con determinación. Tranquilo. Nadie podrá impedirme cumplir con mi deber hacia mi país.
Finalmente, el jefe aceptó mi solicitud de traslado al oeste. Cuando regresé a casa, todo estaba alborotado. Desde la puerta, vi a Sandra sentada en un banco junto a su hija, riendo y charlando con Néstor. Mi suegro seguía postrado en la cama. Mi suegra estaba a su lado, charlando con Sandra de vez en cuando. Mi hijo estaba ofreciendo su preciado caramelo a la hija de Sandra. Era la imagen perfecta de una familia armoniosa y feliz. Entré en la casa. El ambiente alegre se congeló en un instante. Sandra fue la primera en levantarse. Me acercó el trozo de carne de cerdo y me habló con suavidad. Hermana, esta es la carne que Néstor trajo esta mañana. Como no sé cocinar bien, no quiero desperdiciarla. Así que te la traje de vuelta. También hay unos huevos y cebollinos para que prepares algo nutritivo para los niños y los ancianos. No extendí la mano para recibirlo. Sandra se quedó allí, inmóvil, con el pedazo de carne de cerdo suspendido incómodamente en el aire mientras dudaba, sin saber si levantar o bajar la mano. Rápidamente agregó, cuñada, Néstor solo siente lástima por nosotras. Dos mujeres indefensas tratando de salir adelante solas. No hay absolutamente nada entre nosotros. Tienes que creerle. Ni siquiera me molesté en levantar la mirada. Simplemente caminé hacia la habitación interior. Néstor frunció el ceño y habló con autoridad. Ve a cocinar. Sandra y Liz se quedarán a cenar. Asegúrate de hacer suficiente arroz. Respondí con frialdad. Ya comí. No tengo hambre. El que quiera comer, que cocine. La habitación quedó completamente en silencio. Los ojos de Néstor se oscurecieron, con incredulidad escrita en su rostro. Puede que tú hayas comido, pero mis padres, Marco y los demás no lo han hecho. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? En mi vida pasada, fui demasiado responsable. Por eso tú y tu familia me exprimieron hasta dejarme vacía. Lo miré directamente a los ojos y solté una leve carcajada. Esos son tus padres. Marco es tu hijo. Llevo más de 5 años en esta casa, cocinando 3 comidas al día sin quejarme. ¿Por qué debería seguir agotándome para servirles mientras ustedes se sientan cómodamente esperando que les ponga la comida caliente en la mesa? ¿Qué pasa? ¿Se te rompieron las manos y los pies? ¿O estás paralizado como tu padre? Se levantó. Su figura alta e imponente ya no tenía nada del brillo que solía admirar. Laura, ¿vas a cocinar o no? No, con eso. Me giré y me dirigí directamente a la habitación interior. Después de un día agotador, lo último que quería era perder mi tiempo y energía en esta casa. Necesitaba descansar, necesitaba recargar energías, necesitaba prepararme, en cuerpo y alma, para la misión que emprendería dentro de un mes. Ni una sola pizca de mi fuerza o inteligencia volvería a ser desperdiciada en esta familia. Capítulo 2. La carne de cerdo por la que hice fila durante un día y una noche terminó, convirtiéndose en un montón de chicharrones salados y grasientos en manos de Sandra. Pero, al fin y al cabo, seguía siendo carne de cerdo, por muy mal que supiera. Era suficiente para acompañar 2 tazones de arroz. Desde ese día, dejé de cocinar por completo. Mis suegros me regañaban. Incluso mi hijo me reprochaba. Pero yo actuaba como si no los escuchara. Dejé bien claro a los 2 ancianos que yo no era la sirvienta de esa casa. Si querían comer, podían cocinar ellos mismos o salir a comer fuera. Simplemente, que no me molestaran. Últimamente, Néstor empezó a llegar temprano a casa, queriendo sentarse conmigo a hablar las cosas. Para evitar discutir, me ofrecía hacer horas extras en el trabajo. Esto le dio a Sandra la oportunidad perfecta. Se ofreció a comprar víveres y venir a nuestra casa. Se encargó de cocinar y cuidar al niño. Incluso se esmeró en atender a mis suegros, asegurándose de que estuvieran cómodos y bien cuidados, tratando de impresionar a Néstor. Él la observaba, y la admiración se reflejaba en sus ojos. Yo, por mi parte, empecé a regresar a casa lo más tarde posible, dándoles tiempo de sobra para fortalecer su relación. Dejé que mi hijo sintiera el cariño de una madrastra. Permití que mis suegros disfrutaran del cuidado de una nuera joven y bonita. Si Sandra realmente quería asumir esa carga, yo estaría encantada de soltarla, pero ella venía de una vida acomodada. No podía cargar peso ni soportar trabajo duro. Casi incendió la cocina intentando preparar una comida. Sus manos se hincharon como patas de cerdo después de lavar la ropa por una reacción alérgica. A pesar de sus intentos, el montón de tareas domésticas seguía creciendo cada día. Una vez más, todos voltearon a mirarme, esperando que yo me encargara de todo. Sus comentarios eran siempre los mismos. ¿Qué clase de nuera no hace las tareas del hogar? Eres una desagradecida. Néstor trabaja tan duro sirviendo al país, ¿y tú ni siquiera puedes mantener la casa en orden? Marco es solo un niño. ¿Cómo puedes dejarlo pasar hambre siendo su madre? Miré a mi hijo, llorando en brazos de mi suegra, y no sentí nada. Déjalo llorar. Cuando se canse, se detendrá. Déjalo hacer berrinches. Cuando se aburra, se calmará.
Mis suegros no eran mis padres. Y ya no sentía que mi hijo fuera mío. Seguí trabajando hasta tarde. Cuando llegaba a casa por la noche, solo quería dormir. Después de ignorarlos repetidamente, Néstor no tuvo más remedio que encargarse él mismo de los ancianos y del niño. Era demasiado blando como para dejarlos sufrir. La cena está lista. Ven a comer, dijo Néstor al verme entrar. En la mesa había medio plato de costillas y algo de verduras salteadas. Me trajo un tazón de arroz caliente y me indicó que me sentara. Eché un vistazo al cuarto del fondo. Él lo entendió de inmediato. Ya están dormidos. Marco no paraba de llorar por ti. Así que le conté cuentos durante 2 horas hasta que se calmó. Lo ignoré y fui hacia el baño, dispuesta a lavarme y acostarme, pero él se interpuso en mi camino. Le pregunté al jefe y me dijo que hoy no hubo cena en la cafetería. Sé que estás enfadada conmigo, pero no tienes por qué desquitarte contigo misma. Tocó un punto débil. Tenía razón. ¿Por qué tenía que castigarme a mí misma por los errores de Néstor? No había cenado, y mi estómago ardía. Me senté en la mesa y cogí una costilla. En cuanto tomé el primer bocado, Néstor dejó escapar un suspiro de alivio. Laura, sé que estos años han sido difíciles para ti. Es culpa mía. Te he hecho pasar muchas penas. Así que finalmente estaba reflexionando. Tal vez se dio cuenta de lo agotador que era cuidar de toda la familia. He estado pensando mucho últimamente, continuó. Tratar de equilibrar el trabajo y la familia es demasiado para una sola persona. Así que quería hablar contigo sobre dejar tu trabajo. Y ahí estaba. Exactamente lo que esperaba. Marco empezará la escuela pronto. Necesitará ayuda con las tareas. Los padres están cada vez peor. Si renuncias y te dedicas a cuidar la casa, todo será más fácil para ti. En mi vida pasada, me dijo lo mismo. Y todos sabemos cómo terminó eso. Después de que renuncié, Néstor inmediatamente puso a Sandra en mi lugar. Pasaban los días juntos como una pareja inseparable. Finalmente, aprovecharon la oportunidad de desarrollo en el oeste y huyeron juntos a la frontera. Él construyó una carrera en la frontera mientras ella lo acompañaba, viviendo una vida de dulzura y romance. En todos esos años, Néstor no envió ni un centavo a casa. Mientras tanto, yo, sin trabajo, me vi obligada a mantener a toda la familia lavando ropa ajena. Mis manos, desde el verano hasta el invierno, y del invierno al verano, se llenaron de grietas, sabañones y callos. Todavía recuerdo el día que Néstor regresó con Sandra desde la frontera. Yo estaba desaliñada, vestida con ropa llena de parches. En cambio, Sandra lucía radiante, vestida con el abrigo más moderno, con un rostro tan suave como la seda. Lo miré a los ojos y solté una carcajada amarga. Pero tus padres prefieren tener a su hijo cerca. Tú y yo ganamos más o menos lo mismo. ¿Por qué no renuncias tú y yo trabajo para mantenerlos? El rostro de Néstor cambió de inmediato. Soy un hombre. ¿Cómo voy a permitir que una mujer mantenga la casa? Me reí aún más fuerte. Claro, eres un hombre. No necesitas que una mujer mantenga el hogar. Pero dime, ¿dónde ha estado todo tu sueldo estos años? ¿Lo has usado para esta casa? Sus labios se apretaron, y la culpa se reflejó en su mirada. Lo tengo guardado. Lo sacaré cuando lo necesitemos. Solté los cubiertos. Me levanté y fui a buscar la caja de hierro donde guardaba el dinero. Saqué su libreta de ahorros y la arrojé frente a él. Cada mes retiras todo el sueldo. ¿En qué lo gastas? ¿Dónde lo guardas? ¿Puedes mostrarme? Néstor se quedó en silencio. Respondí por él. Se lo diste a Sandra y a su hija, ¿verdad? Por eso ellas pueden comer carne todos los días y estrenar ropa nueva constantemente. Mientras tanto, tu esposa ha tenido los mismos zapatos rotos durante 2 años sin poder reemplazarlos. Tu hijo no puede beber leche porque no hay dinero para comprar leche en polvo. Tu padre no ha podido comprar una silla de ruedas. Y llevar a tu madre al hospital a revisar su vista es un lujo impensable. Tu supuesta devoción filial no es más que palabras vacías que me obligas a cumplir en tu lugar. Su ceño se frunció aún más. Cuando habló, todavía sonaba seguro de sí mismo. Sandra perdió a su esposo. No tiene ingresos. ¿Quieres que las deje morir de hambre? Lo miré directamente a los ojos. Entonces sigue dándoles todo tu sueldo. No me importa. Pero si ya les diste todo el dinero y yo me quedo sin trabajo, ¿con qué va a comer esta familia? ¿Hierba? ¿O barro? Se quedó rojo de la rabia, sin poder decir una palabra. Después de un rato, me miró con sospecha. ¿Qué te pasa últimamente? Antes siempre estabas de acuerdo conmigo en todo. Ahora te atreves a discutir y desafiarme. ¿Dónde quedó esa mujer sumisa de antes? Es cierto, antes estaba loca por amor. Por eso me esforzaba tanto en complacerlo. Solo deseaba que reconociera mis sacrificios y me devolviera un poco de amor. Pero ahora lo entendí todo. Entendí la naturaleza humana. Cuanto más te arrastras por alguien, menos te valora. Por eso,
Saqué los papeles de divorcio que ya tenía listos. Fírmalo. Divorciémonos. Así podrás perseguir al amor de tu vida. Capítulo 3. Néstor se quedó paralizado al ver el texto en negrita de los papeles de divorcio. Se levantó de golpe. Esto es ridículo. Lo miré con calma. Tú y yo sabemos que esto no es ridículo. Tu corazón no ha estado conmigo durante mucho tiempo. Nunca me he sentido amada por ti. Te gusta Sandra. La amas. Y quieres darle un hogar. Te estoy dando mi bendición. Golpeó la mesa con la mano. Los platos y cubiertos tintinearon, haciendo eco en la tensa habitación. ¿Cuántas veces tengo que explicártelo? Solo es compañerismo. Siento pena por Sandra y su hija. Eso es todo. No hay nada inapropiado entre Sandra y yo. Ah, sí. ¿Y qué significa, apropiado, para ti? ¿No dormirán juntos? ¿No besarse, abrazarse o tomarse de la mano? No esperé su respuesta. En lugar de eso, salí por la puerta y le hice un gesto para que me siguiera afuera. Lo llevé a la ventana de la casa de Eva, que estaba al lado. Eva tenía una televisión, y los vecinos solían reunirse en su casa para verla. Mientras miraban, inevitablemente cotilleaban. No pasó mucho tiempo antes de que el tema cambiara a Sandra. ¿Viste a Sandra hoy? Traía otra ropa nueva, toda rosada y brillante. Hasta se jactó de que la tela era de primera calidad y que se la habían hecho a medida en el condado. Eso debió costar una fortuna. ¿No es curioso? Su marido murió, y ahora vive mejor que cuando estaba vivo. Pero pobre Laura, casada con un hombre que no sabe mantener las manos quietas. Exactamente. Laura trabaja duro, tanto en la fábrica como en casa. Es lista y capaz. Pero ese inútil de Néstor, qué vergüenza. Actúa como un caballero, pero es pura basura por dentro. Le he estado diciendo a Laura que debería dejarlo ya. Todavía es joven y guapa, y tiene un ingreso estable. Hay muchos hombres buenos interesados en ella. Incluso mis primos me preguntan todos los años si Laura ya se ha divorciado para poder intentar conquistarla. Y esa Sandra siempre ha sido un problema. No se controlaba ni cuando su marido estaba vivo, siempre coqueteando con otros hombres. Ahora que está muerto, ni siquiera se molesta en disimular. Y Néstor es un idiota, dejando a una mujer como Laura por alguien como Sandra. Me he dado cuenta de que Laura ha estado trabajando hasta tarde en la fábrica. Ya no cocina ni limpia en casa. Parece que va en serio con dejarlo. Hablaré con ella. La animaré a seguir adelante. El divorcio ya no es el fin del mundo. Las mujeres pueden salir adelante sin un hombre. Sí, deberíamos presentarle a alguien mejor. Que Néstor se arrepienta por el resto de su vida. Claro, es guapo y trabaja en el ejército. Pero, ¿qué más tiene para ofrecer? Ya verás. Incluso si Néstor se casa con Sandra, su vida será un desastre. Probablemente también terminarán divorciándose. El rostro de Néstor se puso pálido como un fantasma. Sus puños se apretaron a los costados, pero no se atrevió a hablar. No podía, porque en el fondo, sabía que cada palabra era cierta. Esa derrochadora de Sandra, no importa con quién esté, todo terminará mal, ¿sabes? El hombre de Sandra trabajó hasta morir para darle más dinero, estuvo días sin dormir, agotado, y terminó atrapado en la maquinaria por un descuido. Los vecinos siguieron hablando sin parar, tanto que hasta me dio sueño, pensando en el trabajo de mañana. No tenía ganas de seguir escuchando con Néstor, así que me levanté y me fui a casa. Néstor me vio irme y me siguió, con el rostro oscuro e inescrutable. Ya en casa, me lavé rápidamente y me quedé dormida en cuanto me acosté. Néstor se sentó junto a la cama, queriendo hablar varias veces, pero al ver que no tenía intención de responderle, desistió. Al día siguiente, nos fuimos a trabajar por separado. En la puerta, nos encontramos con Sandra. Sandra quiso saludarme, pero la ignoré. Luego, con tono familiar, le dijo a Néstor, hermano Néstor. Sorprendentemente, Néstor solo le lanzó una mirada fría y siguió caminando. Antes de salir del callejón, noté la expresión dolida de Sandra. Mientras caminábamos, Néstor me acercó y puso su bufanda alrededor de mi cuello. Me quedé sorprendida y luego me dio 2 huevos cocidos. Los hice antes de que despertaras. Te los prepararé todos los días. No los acepté. No tienes que hacer esto. Respiró hondo, sonando sincero. Sé que antes me equivoqué y te hice sufrir. Cambiaré. Vamos a vivir bien juntos. Luego sacó algo de su bolsillo y me lo metió en las manos junto con los huevos. Este es mi salario del mes. Acéptalo. De ahora en adelante, lo traeré todo a casa, sin faltar un centavo. Dicho esto, se fue al trabajo sin mirar atrás. Miré su espalda recta, sin saber qué sentir. No importa qué trucos hayas usado para alejarlo de mí, no puedes cambiar el hecho de que todavía siente algo por mí. Miré hacia la voz. Sandra me miraba con resentimiento, fijándose en el dinero y los huevos en mis manos. Todos los huevos y el dinero que te dio son solo por esta vez. Me los ha estado dando durante años, tenemos un largo futuro por delante.
Me miró con provocación. Sonreí con burla, aprovechando la presencia de los vecinos. Levanté la voz. Ah, sí, ¿mi hombre te ha estado trayendo huevos todos los días? Con razón nunca trajo dinero a casa, resulta que todo era para ti, estos huevos y dinero. Él me pidió que te los diera. Mientras estés bien, él estará tranquilo. Todos los vecinos se detuvieron para mirar. Sandra se puso roja de vergüenza y perdió la seguridad que tenía antes. Estás inventando. Néstor y yo somos completamente inocentes. Fingí inocencia. ¿De verdad? Entonces, ¿de dónde sacas dinero para ropa nueva cada 3 días? Si no es de mi hombre, ¿es de otro? Frustrada, respondió Laura. Deja de difamarme. Negué con la cabeza y chasqueé la lengua. Pobre Néstor, pensando en ti, preocupándose por ti, y resulta que tienes otro hombre. Luego grité hacia Eva. Sandra dice que no tiene nada que ver con Néstor, pero miren cómo vive. ¿De dónde saca el dinero? ¿Algún hombre se lo da? Mejor investiguen a sus esposos. Eva y las otras mujeres fruncieron el ceño de inmediato. Sus miradas hacia Sandra se volvieron aún más despectivas. Sin molestarse en guardar las apariencias, una de ellas se acercó y le escupió con desprecio. Eres una zorra sin vergüenza. Sandra intentó explicarse. No le hagan caso a las tonterías de Laura. Ustedes saben cómo soy yo. Las mujeres soltaron una risa sarcástica. Te conocemos demasiado bien. Cuando tu hombre acababa de morir, ¿no le diste un pañuelo al mío? No creas que no sé lo que estabas planeando. Solo ese idiota cayó en tus trucos. Los ojos de Sandra se pusieron rojos, y las lágrimas amenazaban con caer en cualquier momento. Las mujeres, habiendo roto toda apariencia, ya no se contuvieron. Solo te atreviste a meterte con Laura porque creíste que era fácil de intimidar. Te advierto, no te atrevas a actuar como una zorra frente a mi hombre, o te corto con un cuchillo. Al escuchar la amenaza, Sandra empezó a temblar de miedo. Laura, vámonos. Este lugar apesta. Sí, vámonos. Justo tengo algo que contarte. Déjala que siga actuando como una descarada. Vamos a ver cuánto le dura. Dicho esto, Eva me tomó del brazo y nos dirigimos hacia la fábrica. Sandra se quedó allí sola, completamente aislada y sin apoyo. Capítulo 4. Noche. Como de costumbre, llegué tarde a casa. Había comida en la mesa. Néstor estaba conmigo, pero su cara no se veía bien. Supuse que ya se había enterado de cómo Eva y yo habíamos humillado a Sandra más temprano, pero no preguntó. Solo hizo un poco de conversación trivial. Después de cenar, Néstor recogió los platos voluntariamente. Yo disfruté el descanso, me lavé y me fui a dormir. Néstor quiso hablar varias veces, pero se contuvo. Se acostó a mi lado, y nadie podía adivinar en qué estaba pensando. Esta calma incómoda duró aproximadamente medio mes. Incluso cuando Sandra vino con excusas para buscar ayuda de Néstor, él la rechazó con frialdad. Mi suegra, aunque no veía bien, parecía notar algo. Intentó aconsejarme. Néstor todavía se preocupa más por ti. Ya no deberías guardar rencor. Trata de llegar temprano y ayudar con las tareas de la casa. Mientras estén unidos, la vida mejorará. No dije mucho, pero en el fondo, sabía que esta paz no duraría. Conociendo la persistencia de Sandra, no iba a dejar ir a Néstor tan fácilmente. Un par de meses después, en la fábrica publicaron la lista para el proyecto de desarrollo del oeste. Yo estaba en ella. Esa noche, cuando Néstor se enteró, su rostro se volvió sombrío. Si te vas al oeste, ¿eso significa que me abandonas a mí y a esta familia? Respondí con calma. Tu unidad también tiene plazas para el oeste. Puedes solicitar una. Podemos llevar a los niños y a tus padres. Allí dan comida, vivienda, y el apartamento es el doble de grande. Si vamos juntos, la vida será mejor. Apretó los dientes. No puedo ir. Pregunté, ¿por qué no puedes ir? Trató de responder, pero se detuvo. Me reí. ¿Es porque no puedes dejar a Sandra y a su hija? Sin ti, tal vez no puedan ni sobrevivir. Estalló. No hay nada entre Sandra y yo. Te di mi sueldo y corté contacto con ella. ¿Por qué no puedes ser más generosa? Señalé su quemadura. Eso es de un soldador, ¿verdad? Bajó la manga rápidamente. No lo es. Eva y las demás vieron el soldador cuando visitaron el cuartel durante el ensayo del desfile. Preguntaron específicamente por él antes de contármelo. Dijeron que era un trabajo no oficial, agotador y duro, pero bien pagado. Incluso más que lo que ganabas en el ejército. Nunca me diste ese dinero. Supongo que lo usaste para mantener a Sandra y a su hija, ¿verdad? Apretó los labios con fuerza. No puedes simplemente dejarla sin nada. Me reí suavemente. Entonces divorciémonos. Así podrás cuidarlas abiertamente. Ya no tendrás que salir a escondidas en medio de la noche, esperando a que me duerma antes de ir a tocar su puerta. Su rostro se oscureció. ¿Estabas fingiendo dormir?
Negué con la cabeza. Créelo o no, Sandra misma me lo dijo. Eso es imposible. No discutí. En lugar de eso, tomé su manga. Esta costura, Sandra te la arregló, ¿verdad? Inmediatamente se bajó la manga. No lo hizo. No tenía ganas de discutir con un hombre que ya sabía mentir. Simplemente volví a mi habitación a descansar. Sin embargo, sus padres lo llamaron para hablar. La casa era pequeña, así que escuché cada palabra. Por una vez, sus padres lo criticaron. Antes no decíamos nada porque la vida seguía siendo relativamente estable. Pero ahora que Laura ha dejado clara su posición, tienes que tomar una decisión. No puedes quererlo todo. Con la situación de nuestra familia, si realmente te involucras con Sandra, nosotros, tus padres, probablemente no sobreviviremos mucho tiempo. Esa mujer no es alguien con quien puedas construir una vida. Hijo, despierta. Mira cómo has estado estos meses, apenas sobreviviendo, lleno de heridas. ¿Vale la pena todo esto por una mujer? Concéntrate en vivir bien con Laura y deja de pensar en lo que no debes. Aunque eran mayores, sus padres todavía veían las cosas con claridad. Después de una noche de persuasión, Néstor finalmente accedió a irse al oeste conmigo. Pero, Néstor, ¿realmente lo lograrás? Capítulo 5. Néstor apenas había presentado su solicitud para trasladarse al noroeste cuando Sandra vino a buscarme. Me miró con furia. Ya estoy lo suficientemente humillada. ¿Por qué insistes en empujarme a la muerte? Sus palabras me parecieron divertidas. ¿Cómo la estaba empujando yo a morir? Sin el apoyo de Néstor, mi hija y yo ni siquiera tendremos para comer. Laura, ¿qué corazón tan cruel tienes? La miré fríamente. Entonces, ¿por qué no te llevas a tu hija y sigues a Néstor al noroeste? Sigues siendo su amante allá. Ella gritó. ¿Irme al noroeste? ¿Cómo podría? No tengo registro allí, ni órdenes de traslado. Si voy, solo me devolverán. Bueno, entonces culpa a tu propia incompetencia, dije con una sonrisa. O te doy un consejo. Néstor es blando de corazón, y tú sabes manipularlo muy bien. Finge estar enferma o inventa algo para que se quede. Se quedó helada, frunciendo el ceño. ¿En serio dejarías que se quedara? Sonreí. Me encantaría si se divorciara de mí. Sus ojos brillaron con astucia mientras empezaba a maquinar algo. Sabía que encontraría una manera de hacer que Néstor se quedara. ¿Cómo me iba al noroeste? Mi jefe me recordó que no hiciera horas extras y que aprovechara el tiempo para empacar y despedirme de familiares y amigos. Después de todo, una vez que me fuera, ¿quién sabía cuándo volveríamos a vernos? Así que fui de casa en casa. Recordé historias pasadas y compartí sueños para el futuro. Néstor me acompañó, charlando y paseando por el vecindario, hasta que llegó la noticia de que Sandra había intentado suicidarse. Néstor, siempre tan tranquilo, se puso nervioso, dejó todo y corrió a casa de Sandra, cargándola en brazos para llevarla al hospital. Apenas consciente, Sandra lloraba débilmente en sus brazos. Néstor, por favor, no me dejes. Seré buena, seré obediente, no molestaré a tu familia. No te vayas. Sí, por favor, te lo ruego, no te vayas. Sus súplicas, incluso como espectadora, casi me hicieron ceder. Así que, ¿cómo podría Néstor resistirse? Naturalmente, todos escuchamos cuando dijo, no me voy, no me iré. Aguanta, ya casi llegamos al hospital. No te preocupes, me haré cargo de ti y de tu hija. Esas palabras, como un juramento, resonaron en todo el edificio. Los vecinos fruncieron el ceño. Cuando llegó la ambulancia, Néstor se fue con Sandra al hospital. Me quedé con las demás mujeres, quienes esperaban mi reacción. Eva quiso consolarme, pero hablé primero. No se preocupen, chicas, no estoy triste, de verdad, ni un poco. Además, espero que sean testigos cuando pida el divorcio. Necesitaré su apoyo. Eva respondió de inmediato. No te preocupes, querida. Los hombres como él siempre terminan arrepentidos. Divórciate. Vamos a ver quién realmente no puede vivir sin el otro. Las demás mujeres también mostraron su apoyo. Sus palabras me calentaron el corazón. Néstor pasó toda una semana en el hospital con Sandra. Durante ese tiempo, retiró su solicitud para trasladarse al noroeste. Cuando regresó, ni siquiera se preocupó por las miradas de los vecinos. Llevó a Sandra a su casa, cuidándola como un sirviente y cocinándole. Néstor cuidó de Sandra con todo detalle, sin descuidar nada, pero incluso después de eso, se negó a pedir el divorcio. En cambio, dijo, aunque no me vaya al noroeste, no nos vamos a divorciar. Solo necesitas confiar en mí. No hay nada entre Sandra y yo. Te juro que nunca haré nada para traicionarte mientras viva. ¿En serio? Era ridículo. Después de todo lo que ya había hecho para traicionarme, todavía tenía la desfachatez de hacer esa promesa. Realmente pensaba que mientras no se acostara con Sandra,
¿No contaba como traición? Eva no podía soportar lo irresponsable que era Néstor. Tampoco quería verme arrastrada por él. Así que organizó a las otras mujeres del vecindario y empezaron a ir todos los días a casa de Sandra para molestarla. Llamarla barata fue solo el principio. Estaban prácticamente listas para lanzarla a una jaula para cerdos. Por supuesto, después de soportar las humillaciones, Sandra fue corriendo a llorarle a Néstor. ¿Y Néstor? No podía resistirse a las lágrimas de Sandra. Las cosas se complicaron tanto que Néstor finalmente no tuvo más remedio que presentar los papeles del divorcio. Los superiores ya conocían la situación, así que lo aprobaron rápidamente. El día que recibimos el certificado de divorcio, Néstor tenía los ojos rojos mientras me miraba. ¿De verdad teníamos que llegar a este punto?, dijo, casi con nostalgia, pero yo me sentía libre. El que arrastró esto hasta aquí fuiste tú, le dije. Yo solo seguí tu ejemplo, y con eso, agarré mi equipaje y me dispuse a irme. Me preguntó, ¿y Marco? ¿No te importa el niño en absoluto? Sonreí ampliamente. Todos nacen con un camino propio que seguir. Marco también tiene el suyo. Ya que te quedas por tus padres, cuídalo bien. No hay más que hablar. Me tomó del brazo, con los ojos llenos de cosas que quería decir, pero no quería escuchar ni una palabra más. Mantén algo de dignidad, Néstor. Si Sandra te ve sujetándome así, empezará a llorar otra vez. No puedes traicionarme a mí y luego traicionarla también. Laura, no puedo dejarte ir, pero yo ya te dejé ir. Subí al tren rumbo al noroeste. Néstor corrió detrás mientras se alejaba, pero no le di ni una sola mirada. Solo esperaba que el tren fuera más rápido todavía. Capítulo 6. 30 años en el noroeste. Me volví a casar. Mi nuevo esposo era un hombre amable y cariñoso. Debido a nuestros trabajos ocupados, nunca tuvimos hijos. Por suerte, nunca fue una obsesión para nosotros y disfrutamos plenamente nuestra vida como pareja. Con los años, fui ascendiendo de un puesto humilde en la fábrica hasta convertirme en directora. Más tarde, cuando las industrias cambiaron, fui reclutada para regresar a mi ciudad natal como funcionaria encargada de la gestión de recursos minerales en la provincia. Mi esposo, siempre apoyándome, se mudó conmigo. La vida transcurrió tranquila, como el agua, hasta que un día, durante una inspección rural, vi a Néstor. Estaba entre los mineros del carbón, con la piel oscura, el cabello completamente blanco y un brazo menos. La figura alta y orgullosa de antes ahora estaba encorvada y frágil. Bajaba la cabeza, con los ojos apagados. No me sorprendió verlo así. Llevaba años en contacto con Eva. Así que sabía que, después de que me fui, Néstor se casó con Sandra. Al año siguiente, debido a la negligencia de Sandra, los padres de Néstor murieron por intoxicación de monóxido de carbono, junto con su hijo Marco, sin cargas. Néstor y Sandra vivieron algunos buenos años, pero luego la fábrica decayó, y el salario de Néstor disminuyó. Sandra empezó a despreciarlo. Para complacerla, Néstor tomó trabajos ilegales, pero Sandra siempre quería más. Años después, Néstor perdió un brazo en un accidente. Sandra lo abandonó emocionalmente y comenzó un romance. Cuando Néstor descubrió que Sandra causó la muerte de su familia, la mató. Le dieron 10 años de prisión. Después de cumplir 10 años en prisión, Néstor salió en libertad, pero nadie quiso contratarlo. Sin otra opción, terminó trabajando en una mina de carbón, y allí se quedó, por décadas. En cuanto a la hija de Sandra, después de que Néstor fue a prisión, se escapó con un hombre. Nadie sabe qué fue de ella. Capítulo 7. Terminó la inspección en la mina. Mientras me preparaba para irme, Néstor estaba junto a mi auto. Sus ojos vacíos me miraban. Me acerqué y lo saludé con calma. Hace mucho tiempo. Tragó saliva, con lágrimas en los ojos. Ese sí, mucho tiempo. Nos miramos. Pero no había más palabras que decir. Subí al auto. Y en el espejo retrovisor, vi a Néstor caer al suelo llorando. Mi esposo preguntó, ¿qué le pasa a ese hombre? Respondí tranquilamente. Tal vez la vida ha sido demasiado dura para él. Mi esposo asintió. Sí, a su edad trabajando en la mina. Deberíamos subirles el sueldo. Mandé un informe. Y no mucho después, aprobaron la subida salarial. Pero también llegó la noticia. Néstor se había suicidado. Mi esposo dijo, qué pena, estaba tan cerca de una mejor vida. Suspiré. Quizás no todos merecen las bendiciones de esta nueva era.